La Biblioteca de Alejandría. ¿Cuánto retrocedió la humanidad? Alejandría, siglo III antes de nuestra era. No es una ciudad cualquiera. Es el mayor centro de conocimiento jamás creado hasta ese momento. No por tamaño, sino por intención. La Biblioteca de Alejandría no nace para almacenar libros. Nace para reunir todo el conocimiento humano existente, sin distinción de origen, lengua o cultura. Ese objetivo está documentado. Lo establecen Ptolomeo I Sóter y su hijo Ptolomeo II Filadelfo. Ambos gobernantes entienden algo clave. Quien controla el conocimiento, controla el futuro. Los barcos que entran al puerto de Alejandría son inspeccionados, no para armas, para manuscritos. Cada rollo encontrado es confiscado temporalmente. Los escribas copian el texto palabra por palabra. El original se queda en la biblioteca. La copia se devuelve al dueño. Esto no es mito. Está registrado por Galeno, médico romano del siglo II que accedió a los archivos. La biblioteca no esperaba a que el conocimiento llegara. Salía a cazarlo. Se estima que llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos. No libros, rollos de papiro. Cada uno podía contener una obra completa o parte de ella. Matemáticas, medicina, astronomía, mecánica, botánica, ingeniería hidráulica, óptica, geografía, historia comparada, textos griegos, egipcios, persas, babilónicos, indios, traducidos a griego koiné para que pudieran ser estudiados de forma cruzada. Este detalle es crucial. Por primera vez, saberes de distintas civilizaciones conviven en un mismo espacio físico y pueden combinarse. Aquí trabajan personas con nombres propios, no filósofos abstractos, ingenieros, médicos, matemáticos. Euclides escribe aquí sus elementos, no como teoría pura, sino como sistema lógico aplicable. Arquímedes no vive en Alejandría, pero su obra circula y se estudia allí. Eratóstenes calcula la circunferencia de la Tierra con un error inferior al 1% usando sombras, estacas y geometría. Hiparco desarrolla trigonometría funcional para astronomía. Herófilo disecciona cadáveres humanos y describe el sistema nervioso con precisión anatómica. Esto ocurre casi 2000 años antes de la medicina moderna. Ctesibio, ingeniero del siglo III antes de nuestra era, trabaja en Alejandría y desarrolla sistemas neumáticos, pistones, válvulas, reguladores de presión. Su alumno, Herón de Alejandría, documenta estos mecanismos. No los imagina, los construye. La eolípila, conocida como la primera máquina de vapor, gira por acción del vapor expulsado por boquillas. Es un dispositivo funcional. No es industrial, pero demuestra el principio termodinámico básico. Vapor produce movimiento rotatorio. Esto está escrito. No es especulación. Aquí aparece la primera pregunta incómoda. Si en el siglo I ya se comprende el principio del vapor, si existen engranajes, válvulas, pistones, sistemas hidráulicos y matemáticas avanzadas, ¿qué faltaba para una revolución tecnológica temprana? La respuesta no es capacidad, es continuidad. La biblioteca no es solo un edificio, es un ecosistema. Incluye el Mauseon, una institución donde los estudiosos reciben salario estatal, alojamiento y comida para investigar a tiempo completo. No enseñan, investigan, comparan textos, corrigen errores. Herón escribe manuales técnicos paso a paso. Describe cómo construir autómatas, puertas automáticas accionadas por presión, sistemas de riego automáticos, máquinas expendedoras primitivas que funcionan con monedas. Todo documentado. Todo replicable. La ingeniería alejandrina no se limita a juguetes. Se aplica a puertos, grúas, sistemas de bombeo de agua, relojes hidráulicos que miden el tiempo con precisión constante. La clepsidra se perfecciona aquí. El control del tiempo no es un lujo. Es fundamental para navegación, astronomía y administración. Sin medición precisa del tiempo, no hay ciencia experimental repetible. En medicina, Alejandría rompe un tabú. Se permite la disección humana. Herófilo y Erasístrato describen el cerebro como centro de la inteligencia, no el corazón. Identifican nervios motores y sensoriales. Describen válvulas cardíacas. Estudian el pulso de forma sistemática. Esto no se volverá a hacer en Europa hasta el Renacimiento,
más de 1000 años después. No porque no se pudiera, porque el conocimiento se perdió o fue prohibido. La biblioteca también alberga mapas, no simbólicos, mapas basados en coordenadas. Eratóstenes introduce un sistema de latitud y longitud, y Parco lo perfecciona. Se elaboran mapas del mundo conocido con escalas. Se calcula la distancia entre ciudades. Se estima el tamaño de continentes. Esto permite planificación de rutas, comercio, exploración. Cuando estos mapas desaparecen, Europa vuelve a representaciones simbólicas del mundo durante siglos. Ahora el punto crítico. La biblioteca no se quema una sola vez. Es un proceso de destrucción progresiva. En el año 48 antes de nuestra era, durante la guerra entre Julio César y Pompeyo, un incendio en el puerto afecta depósitos cercanos. Algunas fuentes dicen que parte de los rollos almacenados allí se pierde. No todos. La biblioteca sigue funcionando. Siglos después, bajo dominio romano, se reduce su financiación. El Museion pierde apoyo. El conocimiento deja de copiarse activamente. En el siglo III, conflictos internos y religiosos comienzan a afectar a Alejandría. En el año 391, el emperador Teodosio decreta el cierre de templos paganos. El Serapeo, que albergaba una biblioteca secundaria, es destruido. No sabemos cuántos rollos había allí. Sabemos que había textos únicos. Hipatia, matemática y filósofa, enseñan Alejandría hasta su asesinato en el año 415. Con ella muere una tradición intelectual, no por incapacidad, por violencia ideológica. Cada destrucción elimina algo más que libros, elimina líneas de transmisión. Un texto técnico sin comunidad que lo entienda es papel muerto. Un manual de engranaje sin artesanos que lo practiquen no genera progreso. La biblioteca no solo almacenaba, entrenaba mentes. Sin ella el conocimiento se fragmenta, se vuelve local, se simplifica. Ahora comparemos. La máquina de vapor industrial aparece en el siglo XVIII con Thomas Newcomen y James Watt. Watt no inventa el vapor, mejora eficiencia, sellado, condensación, todos conceptos que ya existían en forma básica. Lo que cambia no es la física, es la acumulación continua de conocimiento durante siglos. Alejandría tenía el inicio de esa acumulación. La perdió. La óptica es otro ejemplo. Euclides escribe sobre óptica geométrica. Herón estudia reflexión. Ptolomeo analiza refracción. Se experimenta con lentes. Sin continuidad, estos estudios se pierden. La óptica moderna reaparece en el siglo XVII con Kepler y Descartes. 1500 años después. No porque antes fuera imposible, porque el hilo se rompió. En matemática, el álgebra simbólica tarda siglos en desarrollarse. Pero Alejandría ya trabajaba con geometría avanzada, series, aproximaciones. Diofanto escribe aritmética, resolviendo ecuaciones complejas. Su obra se pierde en gran parte. Cuando reaparece en el mundo islámico, impulsa el desarrollo algebraico. Europa la redescubre mucho más tarde. Cada pérdida añade siglos de retraso. La pregunta ya no es si la humanidad retrocedió, es cuánto. Sin Alejandría, el conocimiento técnico se vuelve artesanal, no acumulativo. Cada generación vuelve a empezar, sin manuales, sin teoría unificada, sin comparación entre culturas. El progreso se vuelve lento, irregular, frágil. Y aquí entra la estimación comparativa. No se trata de imaginar fábricas humeantes en el año cero. Se trata de reconocer que los principios estaban identificados, con continuidad institucional, con transmisión estable, con incentivos estatales a la investigación, tecnologías como sistemas térmicos avanzados, cirugía basada en anatomía real, navegación precisa por coordenadas y automatización mecánica básica, podrían haberse desarrollado siglos antes, no 1000 años antes de la revolución industrial de golpe, pero sí una cadena progresiva adelantada, un renacimiento técnico en la antigüedad. Lo que se perdió no fue un invento concreto, fue el tiempo. Aquí termina la primera parte. En la segunda parte entraremos en el cálculo más incómodo. ¿Cuántos siglos específicos se perdieron en cada disciplina? ¿Qué evidencias lo sostienen? ¿Y por qué ese vacío aún condiciona el mundo moderno? Para medir cuánto retrocedió la humanidad tras la desaparición de la Biblioteca de Alejandría, no sirve la retórica. Sirven los comparativos disciplina por disciplina.
¿Qué se sabía? ¿Qué se dejó de saber? ¿Cuándo volvió a aparecer ese conocimiento? ¿Y bajo qué condiciones? Solo así se puede calcular el retraso real. Empecemos por la ingeniería térmica. En Alejandría se entiende el comportamiento del vapor, no como teoría abstracta, sino como fenómeno manipulable. Herón describe recipientes cerrados, calentamiento, expansión, presión y conversión de esa presión en movimiento. La eolípila no es un juguete conceptual. Es una demostración reproducible de energía térmica convertida en energía mecánica. El siguiente paso lógico habría sido control, eficiencia y aplicación práctica. Ese paso no ocurre. El conocimiento no se transmite, no se mejora, no se documenta de forma progresiva. La siguiente vez que el vapor se estudia con fines prácticos es en el siglo XVII. Retraso estimado, entre 1500 y 1600 años. Ahora la mecánica de engranajes. En Alejandría existen sistemas de transmisión de movimiento. Engranajes dentados, tornillos sin fin, poleas compuestas. Se utilizan en grúas, relojes hidráulicos, autómatas. El mecanismo de Anticitera, datado en el siglo I antes de nuestra era, es prueba material. Un sistema de engranajes de precisión capaz de predecir eclipses y posiciones planetarias. No hay nada comparable en Europa hasta el siglo XIV con los relojes astronómicos medievales. Más de 1300 años de vacío tecnológico. No porque se olvidara cómo fundir metal, sino porque se perdió el conocimiento teórico que permitía diseñar sistemas complejos. Pasemos a la medicina. Alejandría rompe con la tradición dogmática. Se diseccionan cuerpos humanos, se observa directamente, se describe anatomía real. Nervios, cerebro, sistema circulatorio. Herófilo identifica el cerebro como centro del pensamiento. Esta idea desaparece. Durante más de 1000 años, la medicina europea vuelve a Galeno, que nunca diseccionó humanos. Se aceptan errores anatómicos como dogma. La disección humana sistemática no se retoma hasta el siglo XV. Retraso. Más de 1000 años en comprensión anatómica básica. Consecuencia directa, cirugías rudimentarias, diagnósticos erróneos, mortalidad elevada evitable. En astronomía la pérdida es cuantificable. Hiparco desarrolla catálogos estelares precisos. Introduce magnitudes estelares. Descubre la precesión de los equinoccios. Ptolomeo compila estos datos en el Almagesto. Tras la caída de Alejandría, la astronomía observacional de precisión desaparece en Europa. Se conserva parcialmente en el mundo islámico siglos después. Europa no vuelve a tener catálogos comparables hasta Tycho Brahe en el siglo XVI. Retraso. Cerca de 1400 años en observación sistemática del cielo. Geografía. Eratóstenes mide la circunferencia de la Tierra con error mínimo. Se conocen longitudes relativas. Se construyen mapas basados en coordenadas. Tras la pérdida de estos textos, Europa vuelve a mapas simbólicos. La Tierra se representa como disco, Jerusalén en el centro. La navegación oceánica precisa no es posible sin coordenadas fiables. Colón subestima el tamaño del planeta porque no tiene acceso a los cálculos correctos. Retraso. Al menos 1000 años en cartografía científica. Matemáticas. En Alejandría se desarrollan métodos de aproximación, geometría avanzada, resolución de ecuaciones. Diofanto trabaja con lo que hoy llamaríamos álgebra. Su obra se pierde casi por completo. Reaparece en traducciones árabes siglos después. Europa no desarrolla álgebra simbólica hasta el Renacimiento tardío. Sin álgebra no hay física moderna, ni ingeniería avanzada. Retraso acumulado. Entre 1000 y 1200 años. Óptica. Euclides, Herón y Ptolomeo estudian reflexión y refracción. Se experimenta con ángulos, espejos, lentes. Se entienden principios básicos de propagación de la luz. Este conocimiento se fragmenta. La óptica moderna no surge hasta el siglo XVII con Kepler, Snell y Descartes. Retraso. 1500 años en comprensión de la luz. Consecuencia directa. Retraso en telescopios, microscopios y revolución científica. Ahora el punto clave. No es solo cada disciplina aislada, es la sinergia. Alejandría permite que matemáticos hablen con ingenieros, médicos con astrónomos, geógrafos con mecánicos,
Esa interacción acelera el progreso. Cuando se pierde, el conocimiento se vuelve compartimentado, local, vulnerable. Cada avance depende de individuos aislados, no de instituciones. La revolución industrial no ocurre solo porque alguien inventa una máquina. Ocurre porque existe una base acumulada de matemáticas, física, metalurgia, transmisión escrita y educación técnica. Alejandría tenía los cimientos, no el edificio final. Sin su destrucción, el edificio no habría aparecido en el año 0, pero tampoco en el 18. Las estimaciones más conservadoras de historiadores de la ciencia sitúan el retraso global entre 500 y 1000 años. Las más agresivas, comparando tecnologías específicas, superan los 1500. La verdad probable está en medio, pero incluso el cálculo mínimo es devastador. 500 años de progreso técnico perdidos implican millones de vidas afectadas por enfermedades evitables, hambrunas mitigables, transporte ineficiente, conocimiento inaccesible. ¿Por qué no se reconstruyó antes? Porque el conocimiento no se conserva solo en textos, se conserva en comunidades. Cuando desaparecen los incentivos, la protección política y la transmisión institucional, el saber muere aunque los rollos sobrevivan. Un manuscrito técnico sin contexto es incomprensible. Un esquema sin teoría es inútil. La biblioteca de Alejandría no fue destruida en un solo día. Fue erosionada por guerras, fanatismo, recortes, abandono. Cada pérdida fue pequeña. El efecto acumulado fue gigantesco. Cuando la última generación formada en ese sistema desaparece, el hilo se corta definitivamente. La pregunta final no es contrafactual. No es qué mundo perfecto habríamos tenido. La pregunta real es más incómoda. ¿Cuántas veces la humanidad ha vuelto a cometer el mismo error? Cerrar archivos, desfinanciar investigación, perseguir pensamiento incómodo. Alejandría no es una tragedia única, es un patrón. Lo que se perdió allí no fue solo conocimiento antiguo. Fue la prueba de que el progreso no es inevitable. Depende de decisiones concretas, de proteger ideas, de permitir que se transmitan, de entender que destruir conocimiento siempre tiene un costo que se paga durante siglos. Ese costo todavía lo estamos pagando.